colectivos y la gestión territorial. Uno de los temas importantes que a veces quien no conoce o quien no ha conocido a los pueblos amazónicos a veces no se logra comprender es el descubrir que estos pueblos originarios, para que logren que lo que es su identidad y su vida sea respetada y comprendida por todos, necesitan que sean respetados no solamente sus derechos individuales, que son los derechos que tenemos toda persona, como son el derecho a la educación, ¿verdad? Pero para que estos pueblos puedan ser comprendidos y respetados en lo que es su propia identidad, además de estos derechos individuales, necesitan el reconocimiento de lo que son los derechos colectivos, porque si solamente atendemos a lo individual, pues va a haber situaciones en las que no van a poder vivir ellos en su propia idiosincrasia. Y los derechos colectivos, pues por ejemplo, está el derecho a un territorio, el derecho a una propia lengua también, ¿verdad? Y entraría muy de lleno lo que es el derecho a la educación intercultural bilingüe, ¿verdad? Que está muy conectado pues con la razón de ser de nuestra red y de nuestro trabajo, ¿no? Si estamos aquí es porque queremos reconocer, queremos hacer respetar estos derechos colectivos. Por eso es importante que los comprendamos y que entendamos por qué a estos pueblos, los estados y toda la humanidad les reconocemos estos derechos colectivos, además de los derechos individuales, que no a toda la población se reconocen sus derechos colectivos, ¿no? Sino a aquellos que tienen pues ciertos elementos que les da ese carácter de agrupación, ¿no? Nos explicará muy bien ahora el ponente. Entonces, felicitar este taller, pues porque efectivamente está en los fundamentos, ¿no? Para comprender por qué en una comunidad, seguro muchos voluntarios se van a acercar por primera vez a un territorio indígena y va a haber ciertas cosas sobre los territorios, sobre la forma de organización comunitaria o sobre la propia educación que no se va a comprender si no entendemos pues eh, esta realidad de los derechos colectivos que se les reconocen a estos pueblos. Por eso es importante que sentemos estas bases. Nada más animarles y felicitarles por el taller y por todos los que vayan a venir. Y le vamos a pedir pues al Dios de la vida en este contexto de la Pascua de Resurrección, que Él se nos hace presente, ¿verdad? Y que no solamente nos promete una resurrección en la otra vida, sino que nos promete también en esta existencia, durante nuestra vida aquí terrenal, también una revivificación, un tomar fuerza, un tomar vida y vida en abundancia, que es la que Jesús nos promete, ¿no? Pues en este contexto de la Pascua le pedimos al Señor que nos llene de vida, a nosotros en lo personal, que llene de vida y que nos ayude a ser defensores de la vida, también de nuestros pueblos, que nos ayude a respetar y a promover todos los signos de vida que hay. Le presentamos también pues todas nuestras, al Señor, todas nuestras necesidades, nuestras dificultades. Me estoy acordando ahora de una manera muy especial por nuestra hermana Lucy Trudell, ¿no? A quien la ponemos también pues ante la presencia del Señor Jesús para que le dé la fortaleza y que le dé ese ánimo que ahora necesita, ¿no? Nuestra solidaridad. Pues al Dios de la vida, que se ha manifestado de una manera especial en su Hijo Jesús, y a la Virgen le pedimos que
bueno, pues que bendigan estos talleres, que bendigan todos los trabajos que vamos a desarrollar sobre este año y que nos ayude pues para promover la vida y defender la vida de nuestros pueblos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor David. Para la que tiene un poco de problemas de conexión soy yo. Bueno, siguiendo, vamos a dar paso a nuestro invitado especial, el licenciado Grace Pérez. Si podría, por favor, habilitar su cámara. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas Sí, dale. tardes. Vamos a recordar que ir hablando lentamente y haciendo pequeñas pausas para poder ayudar en la interpretación. Gracias. Bueno, como les había mencionado, nuestro invitado especial es el licenciado Grace Pérez. Él es líder indígena One Piece y defensor ambiental. Su larga historia de liderazgo comenzó a la edad de 24 años en su propia comunidad, que es la comunidad de One Piece, en Perú. Él es experto universitario en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernanza, cooperación internacional. Ha ocupado bastantes cargos altos y notables, en los que se puede resaltar la presidencia de la Universidad Indígena Intercultural de Latinoamérica y el Caribe. Cedo la palabra entonces a licenciado Gray Pérez. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están con un poco de dificultad en tema de conectividad por la tormenta que está azotando la Amazonía. Espero que pueda cubrir la conexión todo nuestro encuentro y pueda ser provechoso para todos nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Entiendo que hay muchos maestros, docentes, muchos líderes indígenas de 6 países de América. También estoy viendo que hay sacerdotes, el monseñor, muchas personalidades. Quiero saludar a todos ustedes. Primeramente quiero aclarar, yo no soy licenciado en educación, yo soy experto, como lo ha dicho ya la señorita que me presentó, experto en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernabilidad y cooperación internacional, que lo hice en Madrid. Quiero saludar en Achuar a los compañeros Achuar de Huijín, están igual que yo, porque aquí estamos con una fuerte tormenta y espero no me interrumpa el internet y no terminemos la ponencia. Hay que agradecer al gran Arutam, a Dios, que nos está dando la vida, nos está dando fuerzas, nos está dando sabiduría, nos está dando tiempo, un buen día, un poco con tormentas, pero hay que hacer que Dios sea el que guíe, que nos dé sabiduría para poder hacer que esta ponencia termine bien. Yatsur, achuareña tirmin, amik mahrume. Kahuya tumkanikaru tirmaka arume mía narca Brais Pérez eche. One Piece eche. Mi nombre es Brais Pérez, yo soy One Piece. Ahí no han podido traducirme, ninguna traducción lo hacía cuando estoy hablando en mi propio idioma. Quiero entrar ya al tema central, imaginándome hace 550 años atrás, aquí en América, aquí en nuestros territorios, cuando América era una Amazonía llena de cultura, lleno de riqueza, lleno de diversidad biológica, lleno de todo. Y cuando llega la invasión,
interrumpe todo esto cuando cada cultura tenía su propio sistema de educación, su propio sistema de salud, su propio sistema de gobernanza, su propio sistema de agricultura y todos los demás. Eso ha quedado a un lado cuando la educación nacional de los países de América Latina se imponen hacia nuestras propias culturas, se imponen hacia nuestras sabidurías, esa sabiduría tan rica que era para conservar el bosque, la naturaleza que es fuente de vida para la humanidad. Ahí se rompe todo, se rompe todo. Se dice que para los indígenas en esos momentos no había ningún derecho, pero nosotros siempre hemos dicho que hemos tenido derechos desde la jurisprudencia propia, la jurisprudencia ancestral, y por eso es que hemos sabido hacer esa gobernanza territorial en el marco de ese reconocimiento de valores, de respeto hacia la naturaleza. Ahí es donde yo quiero felicitar a Reiva, que inicie tocando estos temas de educación intercultural bilingüe, al que hay que darle valor, al que hay que darle ese reconocimiento a los sabios y a las sabias de las culturas que existen en la Amazonía. Esos derechos colectivos que ya habían desde hace 532 años, como por ejemplo el derecho al territorio, el derecho a esa educación propia que era intercultural, no era bilingüe, pero era una cultura intercultural porque los achuar y los Wampis y los Shuar se visitaban entre ellos. Y estas culturas compartimos el idioma. Así que sí había la interculturalidad, ¿no? Entonces, esos derechos han sido vulnerados desde ese momento porque hay un tratado que, si no recuerdo bien, hay un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas, que es del 7 de junio del año 1494, después de año y medio de la llegada de Colón a América, porque se dice que Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre del año 492, pero el 7 de junio del año 1494 se hace el Tratado de Tordesillas, donde el rey de España y el rey de Portugal se dividen en América. ¿Se vulneraba un derecho o no se vulneraba un derecho? Por supuesto que sí, era un derecho colectivo, donde ni siquiera los pueblos consentían que esa América sea dividida, que esa América sea repartida sin consentimiento de estas culturas milenarias que vivían ahí. Ahí se vulnera un derecho fundamental se vulnera, el derecho al territorio. Y después nos dividen en estados, como que limitándonos para juntarnos, para estar unidos y defender nuestros derechos. Nos ponen encima a los estados para dividirnos, los Achuar en Perú, los Achuar en Ecuador, los Shuar en Perú, los Shuar en Ecuador, los Wampis, por ejemplo. De esa manera es que nos dividen y nos vulneran derechos fundamentales. No. Esos derechos deben ser tratados en la educación, cosa que sí se trataba en el sistema de educación propia, en este sistema de gobierno propio que practicaban las culturas originarias milenarias. Eso no había, eso no se reconocía en esa llegada de esta educación nacional hoy que se impone hacia las culturas. ¿Cómo se piensa desde los estados, sin respetar esos derechos, el derecho a la consulta previa, que en Perú el derecho de consulta previa es un saludo a la bandera? ¿Por qué le digo que es un saludo a la bandera? Porque el artículo 15 de la ley de consulta previa en Perú establece que pese a que el pueblo consultado no acuerde o no apruebe que esa medida se puede implementar,
de todas maneras, el Estado peruano implementa, entre comillas, respetando los derechos de sus pueblos. Entonces es una imposición. Por eso es que muchas culturas, muchos pueblos en Perú no están aceptando la consulta previa porque es una ventana abierta para que ingresen las actividades que quiere implementar el Estado hacia el territorio de ellos. Por ejemplo, también puedo poner como ejemplo el derecho del territorio comunal. No se reconoce el derecho del territorio integral, sino el derecho al territorio comunal, donde un pueblo se divide en varias comunidades pequeñas y no se le reconoce ese territorio integral en su totalidad. Ahí es donde los pueblos originarios en Perú plantean los autogobiernos territoriales o la gobernanza territorial, pero reconociendo su derecho al territorio integral o al territorio ancestral donde ellos viven hace miles de años. Los estados, si no reconocen estos derechos, ese derecho al territorio integral, ese derecho a una educación propia, ese derecho a un sistema de salud intercultural y propia, donde las naciones originarias durante miles de años no necesitaban hospitales, no necesitaban médicos, no necesitaban medicinas, sino eran sus propias plantas con el que se curaban y han sabido vivir miles de años, ¿no? Entonces, esos conocimientos no se recogen en el sistema de educación nacional a nivel de todos los países de América Latina. Se impone con una educación desde arriba hacia abajo y no se le permite que en la currícula cada nación originaria pueda elaborar su propio currículum para que desde allí nazca la educación de abajo hacia arriba. La nación One Piece está haciendo eso. Hoy estamos trabajando un proyecto educativo One Piece al que ya estamos para concluir ya el currículum de educación propia de la nación One Piece. Ahí está, ahí establece también que el territorio es fuente de vida para todos los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, es bueno conversar con ustedes y quisiera que pongan atención los docentes. Como les decía, yo no soy docente, pero mi vida ha sido enfocado a la defensa del territorio, la lucha por la naturaleza, ¿no? Ahora estoy en Cuencas Sagradas, en un espacio donde líderes de Ecuador y de Perú estamos allí, porque sabemos que sin Amazonía, sin el pulmón de del mundo, no existimos para nada nosotros si no hacemos nada. Entonces, ahí creo de que los maestros, los docentes que forman a niños o que forman a jóvenes tienen que estar clarísimos en que la educación tiene que partir por la gobernanza territorial o por los autogobiernos territoriales. ¿Por qué? Porque sin territorio no tenemos salud, sin territorio no tenemos educación, sin territorio no tenemos agricultura, no tenemos nada. Por ahí tiene que partir la educación. Sin territorio no hay educación. ¿Sí? Y los estados lo que tienen que hacer es reconocer ese derecho al territorio, y no al territorio comunal pequeño, sino al derecho al territorio integral en su totalidad, cada pueblo como lo ha venido haciendo desde hace miles de años. Y la gobernanza territorial no es un discurso, no solo es un discurso, sino acciones al que hay que hacer. Es controlar el territorio, administrar los recursos naturales que tienes allí. Y eso significa trabajo, porque mucha gente solamente usa como discurso al autogobierno territorial o a la gobernanza territorial. Hay mucha acción que hay que hacer allí porque hay que controlar el territorio, hay que administrar el territorio, y eso es trabajo. La nación One Piece tiene 1.327.790 hectáreas donde ha vivido 7.000 años. Pues
cuando hablamos de los autogobiernos territoriales es controlar ese territorio, no porque queremos dividirnos o porque queremos separarnos del Estado, sino porque queremos fortalecer el trabajo de los estados, porque es un compromiso internacional de los estados de América Latina ante las Naciones Unidas para poder frenar la crisis climática. O sea, ahí se enlaza esto. Si no reconoce el Estado este territorio, ese bosque para los pueblos indígenas, ¿cómo es que hay que hacer para hacer un trabajo adecuado para frenar esa crisis climática? No se puede. Un pueblo sin territorio no va a frenar una crisis climática. Cuando la nación One Piece se constituye el año 2015 y en Francia se hacía, y ese era el mes de noviembre, el 28 de noviembre, y en Francia se hacía la COP en París, nosotros los One Piece dijimos que poníamos como garantía el 1.327.000 hectáreas, que eso sí frenaba la crisis climática, porque con el dinero no se frena la crisis climática. Lo que se frena es con el bosque, para mitigar el cambio climático, para mitigar el calentamiento de la tierra, necesitamos que los bosques estén bien, ¿no? Entonces, este trabajo grande que hemos iniciado en Perú, 15 pueblos, donde estamos trabajando para que el Estado del Perú reconozca a estos autogobiernos territoriales con todo su territorio ancestral donde están los Achuar, ya, los Achuar a través del FENAP, trabajando de la mano con los One Piece, porque tenemos problemas muy duros con las empresas extractivas, con el lote 64 y con todo lo que han dejado como problemas de contaminación en los territorios. Es un gran trabajo que hay que hacer, pero hay que hacer desde los niños, porque son los niños los que están creciendo para poder dar continuidad a este trabajo que hemos hecho los viejos líderes, si queremos llamarlos así, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos que reflexionar mucho, y a mí me parece muy bien el trabajo que está haciendo también el REPAM, la Panamazonía, porque es un trabajo de la mano que hay que hacer con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, a través de una educación propia, para que esos conocimientos milenarios, donde los abuelos y las abuelas conocen, pueda llegar a la escuela. No sea solo el maestro el que esté en la escuela enseñando, sino también cómo se tiene que hacer incidencia con los trabajos de los sabios y las sabias, para que los niños, con ese conocimiento bilingüe o con ese conocimiento intercultural, pueda también el niño crecer para seguir conservando su bosque para las generaciones que van a venir. No sé si hasta ahí puedo parar, si hay alguna pregunta. Hola, Ana Gabriela. Gabriela. Sí, Bueno, sí, Ana ahora Gabriela. escucho. No hay Gabriela. Si alguien quisiera hacer alguna intervención, si no, procedo yo a hacer una de parte de la organización. Según lo explicado por su persona acerca de la importancia del conocimiento de los ancestros en las comunidades, ¿usted qué métodos cree que se debería emplear para recopilar toda esta información de una manera de que no se pierda? Por ejemplo, documentos escritos, audio, o qué experiencia tiene sobre esto. Sí, creo que hay que trabajar con esos materiales, pero la Nación One Piece, yo voy a poner un ejemplo, la Nación One Piece acaba de crear a través del Consejo de Sabios, porque hay un Consejo de Sabios donde hay 24 sabios y sabias, ¿no? Acaban de crear la Universidad Científica Cultural One Piece. ¿Qué significa esa universidad? Esa universidad es justamente lo que me acabas de preguntar, Gabriela. O sea, de empezar a
a recopilar todos esos conocimientos para impartir conocimientos en esa universidad a los jóvenes. Y así podemos llegar a trabajar con los jóvenes para que estos jóvenes vayan adquiriendo experiencia, porque los abuelos no solamente hablaban, sino también utilizaban métodos, por ejemplo, de las plegarias, los anen, que los llamamos, los guampisos, los tachuar también dicen eso, los shuar también, los anen, para que estos anen pueda llegar como respeto hacia la naturaleza, para que la chacra tenga buena producción, para que la pesca sea buena, para que las actividades de caza sean buenas, para que los perros que lleva para la cacería sean buenas, para que traiga casa para la casa, para el hogar. Entonces, todos estos conocimientos se nos están yendo al olvido. Y por eso es que hemos creado nosotros esta Universidad Científica Cultural One Piece, para que ahí se empiece a trabajar de nuevo para poder recopilar o para poder recuperar todo este conocimiento que se está perdiendo de poco a poco, porque como no se escribe, las bibliotecas, que son los viejos sabios, se nos están muriendo y las bibliotecas se nos están yendo. Entonces ahí tenemos que trabajar bastante para que esta universidad funcione. El problema para esta universidad es que tenemos que conseguir financiamiento y estamos buscando para que pueda el sabio o la sabia tener cómo estimularlo y que ellos vayan a impartir estos conocimientos en esta universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sé que muchos de los presentes tienen esta incógnita, ¿no? En sus comunidades, con sus colegios, porque como usted bien lo ha manifestado, el diccionario ahorita de las comunidades, el diccionario viviente son los abuelos, y la dificultad que se presentan es no saber cómo motivar a que ellos puedan replicar sus conocimientos en las nuevas generaciones, ¿no? Porque las nuevas generaciones también han dejado en el olvido a ellos por el tema de la globalización. Pero como mencionó, es de vital importancia para que no vulneren los derechos que nos unen de aquí adelante, porque el extranjero o la persona afuera de la comunidad se aprovecha, ¿no?, de esa debilidad para poder manejar con su conveniencia de ciertos poderes. Don Bryce, hay una pregunta en el chat que dice de Lili Calderón. ¿Nos podría compartir sobre el trámite de reconocimiento del territorio integral, principales desafíos y trabajos legales? A ver. ¿Me podría compartir sobre el trámite de reconocimiento del territorio integral, principales desafíos y trabajos legales? Sí. En el Perú, el derecho de pueblo no está reconocido en la Constitución. Por eso es que no nos reconocen ese derecho como pueblo, como gobiernos territoriales. Sin embargo, cuando hubo un presidente de un gobierno regional, el pueblo Achuar y la nación Wampis, fuimos para tramitar en la región y nos reconocieron con una ordenanza. Sin embargo, Ministerio de Cultura, que debe garantizar, que debe proteger, que debe conservar, que debe defender los derechos de los pueblos indígenas, ellos se van y ponen una demanda constitucional al Tribunal Constitucional diciendo que no era competencia del gobierno regional. Y el Tribunal Constitucional dijo eso no, es cierto, no es competencia regional, pero tampoco dijo de quién era su competencia, ¿no? Entonces, estamos en esa lucha de reconocimiento para la personalidad jurídica de los pueblos, ¿no? Para nosotros hay dos caminos, o es que vamos para una iniciativa legislativa que pueda reconocer esto, o es que vamos a ir vía judicial. En ese estamos trabajando ahora, porque la Nación One Piece lo que ha hecho es ya presentar su expediente técnico jurídico al Congreso de la República. Ahí estamos avanzando, pero hay un reconocimiento de hecho también por parte del gobierno peruano, donde ya están reconociendo a los gobiernos territoriales autónomos. O sea, ya hay un gran avance, ya están reconociendo. Hay
aceptación porque están enviando documentos llamándolos de gobiernos territoriales y al parecer creo que podría, ¿no? De alguna forma, con una buena sustentación, ir avanzando en estos temas de reconocimiento. Hay problemas legales, sí, por eso digo, hay dos caminos. El camino para una iniciativa legislativa al Congreso, o hay que ir a vía judicial, porque si no nos quieren reconocer en el Perú, agotado todos estos recursos, habría que ir al sistema interamericano, ¿no? Allá sí sabemos que hay jurisprudencias y creo que sí podemos ser reconocidos, pero eso va a demandar mucho tiempo, ¿no? Eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat de Rey Bagullana. Dice, ¿cuáles son algunos de los principales obstáculos para lograr sus objetivos y la protección del clima? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. Hi. ¿Cuáles Hello. son algunos de los principales obstáculos para lograr sus objetivos y la protección del clima? En relación seguramente con la Are you hearing protección. me, Sydney? Okay, maybe I Ya. just wanted to say something. ¿Me puede traducir alguien qué es lo que está diciendo? ¿Me puede escuchar? Lo que entiendo es, digamos, que nos puedas compartir un poco cuáles son los obstáculos, las dificultades que ustedes encuentran para conseguir esos objetivos que se están trazando, ¿no? Y también para la protección del medio ambiente, del clima. Ya. Entendí. Sí, a ver, los obstáculos que encontramos es que primero que la Constitución política del Perú no reconoce ese derecho como pueblo, sino como comunidades nativas. Y por eso es que se siguen titulando pedazos de tierras para las comunidades nativas y no se reconoce el derecho al territorio integral en su totalidad. Y este es lo que estamos planteando nosotros, que nos reconozcan el derecho al territorio integral, lo que no ocurre en el Ecuador y lo que no ocurre en Bolivia, ¿no? Porque el Ecuador sí reconoce el derecho del pueblo, también Bolivia. Sin embargo, no han avanzado mucho en este tema de autogobiernos territoriales en estos países, ¿no? El segundo problema es que en Perú, en estos gobiernos territoriales, hay mucha presencia de actividad extractiva, hay mucho extractivismo, hay presencia de minería ilegal, hay presencia de madereros ilegales, hay presencia de cultivos ilícitos, hay presencia de actividades petroleras. Como ustedes comprenderán, y yo he participado en los FOSPAS, he estado en varios foros sociales de la Panamazonía, en Tarapoto y en otros. Y en estos encuentros mundiales de cumbre climática, los gobiernos de los estados de Latinoamérica se comprometen con un discurso inmenso y bonito para decir que van a conservar la Amazonía. Sin embargo, cuando vuelven a sus países, no hacen nada para la conservación del clima o para la conservación del medio ambiente. Hay una contradicción tremenda. Entonces, nosotros sí estamos planteando que pudiendo hacer que se reconozcan los autogobiernos territoriales, vamos a ayudar a controlar al Estado a que no haya actividades extractivas que sean no amigables con la naturaleza. Porque la preocupación en el mundo es que la naturaleza, el planeta, está cada vez más calentando. Y esa es una preocupación mundial. Pero si no hacemos nada, nosotros teniendo territorio, y si los estados no hacen nada para reconocer ese derecho de territorio integral, los estados serán los responsables de que el cambio climático llegue a 2 puntos y desaparezcamos la especie humana. Porque los científicos están diciendo, los científicos nos están indicando que si no seguimos nosotros conservando la Amazonía, no tenemos más de 600 años de vida. Pero sin embargo no están haciendo nada. O sea, el dinero que tiene el mundo en los bancos del mundo son los que están apoyando a destruir la naturaleza.
Entonces habría que ver cómo. Es que hay que plantear que la Amazonía vale más que ese dinero que tienen ellos, porque el dinero no se come, pero lo que produce la Amazonía sí se come, porque de ahí son los cultivos. Ahora, si se contamina todo el territorio amazónico, pues no va a haber de dónde comer y nadie comerá, porque dinero no se come. Entonces habría que trabajar juntos todos para que se pueda frenar toda esta situación de extractivismo en el mundo, ¿no? Y reconocer esos autogobiernos territoriales, porque quiero hacerles recordar, hay un informe que hace la relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, la doctora Vicky Tauli, dice ella que en el planeta el 25% de territorio está poblado por pueblos indígenas, pero que en este 25% de territorio hay el 80% de diversidad biológica, ¿no? Entonces, por eso ella recomienda que se reconozcan, recomienda a los estados que se reconozcan estos territorios donde están asentados los pueblos indígenas a través de los autogobiernos territoriales, o sea, la gobernanza territorial propia de los pueblos indígenas para poder frenar la crisis climática si no hemos hecho nada. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la Raiva Cejal. ¿Qué metodología usar para integrar a los jóvenes a reconocer el derecho a la educación que inicia desde la comunidad y se proyecta en la escuela? Sí, en el Ecuador, las Cuencas Sagradas tienen una escuela que se llama el EVA, donde están jóvenes hombres y mujeres. En la Nación One Piece tenemos una escuela de jóvenes que se llama la Escuela de Formación de Líderes Sharian, ¿no? El nombre de una líder de un One Piece, y estamos trabajando con ellos para poder integrarles a este trabajo. Ahí les estamos enseñando todo, ¿no? Porque sabemos nosotros que los líderes que estamos ya en edad avanzada no vamos a seguir existiendo, no somos de piedra. Algún día vamos a dejar esto y ellos puedan seguir sustituyendo el trabajo que estamos haciendo nosotros. O sea, en el Ecuador, la CONFENIAE, que es la organización máxima de la Amazonía de Ecuador, tiene una escuela que se llama el EVA. La Nación One Piece también tiene una escuela, AIDESEP tiene también una escuela. O sea, estamos trabajando en ese tema para integrar a los jóvenes, para que ellos puedan ir asumiendo espacios, ¿no? Para que puedan empezar ya liderando algunos espacios para seguir trabajando para la naturaleza. Pues estamos integrando. Muchas gracias. Otra pregunta. Esas investigaciones, a la hora de ser emitido como conocimiento escrito, ¿de qué forma se es más eficiente? Si en el caso de producción de proyectos en una escuela primaria, ¿qué objetivos generales o específicos se podrían tener en cuenta? Sí. A ver, yo creo que tenemos que trabajar no desde la primaria, sino desde el inicial, ¿no? Se tiene que trabajar con materiales escritos, por supuesto que sí, se tiene que hacer esto, porque ya no estamos en el tiempo de la oralidad, sino estamos en el tiempo de escribir, ver y aprender de esto. Entonces yo creo que, ¿qué objetivos queremos lograr con esto como objetivos específicos? Creo que el niño de inicial, primero quiero poner como ejemplo, cuando tú llegas a las comunidades, y esto es lo que nos preocupa a los principales líderes, porque estamos hablando de conservar el medio ambiente y todos los demás, pero estamos contaminando, donde tenemos que hacer una mea culpa, estamos contaminando nosotros mismos el medio ambiente, la naturaleza, cuando empezamos a botar los plásticos en las comunidades. Toda la plastiquería te saluda primero antes que te salude el padre de familia. Entonces, ¿cómo trabajar con los niños allí para decirles que esto va a traer problemas serios después, lo que no había? ¿Cómo cuidar el agua que es fuente de vida? Acaban de reconocer el derecho al agua del río Marañón,
una jueza valiente de Nauta, una loretana, acaba de decir, no, el río Marañón tiene derecho. Esas cosas se tiene que empezar a trabajar en las escuelas para que ese río, que es un sujeto de derecho, ya se vaya conociendo en las escuelas, desde el inicial, primaria y secundaria, ¿no? Eso. Muchas gracias. Hermano Tiberio, ¿su pregunta? No se escucha. Hermano, su micrófono. Ahora Buenas sí. tardes. ¿Qué le diría usted a las comunidades que han sido, digamos, casi invadidas por culturas extrañas, en donde ellos han ido perdiendo, las comunidades indígenas han ido perdiendo su propia lengua y han dado el mayor espacio a la lengua española o a otras lenguas? Es decir, la pérdida de la cultura desde la lengua misma. Gracias. No, este es un problema serio que viven las culturas amazónicas, porque muchas veces hay jóvenes que tienen vergüenza de hablar su propio idioma. Ya no quieren ser shuar, ya no quieren ser wampis, y ya están dejando a un lado su propia lengua. Yo le diría a ellos que no debemos olvidarnos nuestro idioma, no olvidemos nuestra cultura, no olvidemos nuestra historia. Miremos nuestro pasado para construir el futuro, sin olvidar lo que somos nosotros. Yo les voy a poner un ejemplo para que me escuchen 30 personas que estén preocupados porque están perdiendo la lengua y perdiendo su propia cultura. Yo una vez fui a un hospital para ser operado y como no tenía cómo llegar a este hospital, yo pedí a una amiga congresista que me pudiera hacer estos trabajos rápidos para llegar yo a ser operado. Resulta que hicieron eso y cuando llego al hospital, el médico que me esperaba para operarme, para llevarme al hospital, para la cama, para yo desde ahí ser operado, me dice, pero me dijeron que era un indígena, pero este no es indígena, este es un limeño. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué me dice esto? No, porque usted no viene con la corona, no tiene nada de indígena usted. Yo le dije, doctor, pero no he traído la corona porque vengo al hospital. Y aparte de esto, la corona no habla. El gringo puede ponerse corona siendo gringo, pero si no habla el wampis como yo, pues no es indígena. Entonces, el idioma es fundamental más que la indumentaria. Es fundamental el idioma, porque eso sí, en cualquier parte del mundo tú te identificas como tal y estás hablando tu idioma, no cualquier cosa, sino hablando muy bien tu idioma. Los que están invadidos por gente que no es indígena, que no es originario, no estoy, acá en la nación One Piece no estamos diciendo que deben ser desalojados, sino hacer protocolos de relacionamiento con ellos para que ellos, en el marco de este protocolo, respeten el territorio donde están y vivamos juntos en armonía para cuidar el territorio donde estamos viviendo. Y eso lo estamos logrando. Si ustedes pueden pensar, por ejemplo, los propios municipios, las propias municipalidades, están en territorios indígenas. Entonces también tenemos que hacer protocolos de relacionamiento con ellos. Los asentamientos militares también están en territorios indígenas. Ellos también tienen que respetar a través de un protocolo con un relacionamiento para poder cuidar ese territorio. O sea, toda la gente extraña que viene tiene que respetar ese protocolo. Y si no respeta ese protocolo, lamentablemente él mismo se va. No porque nosotros le votemos, sino porque ellos no quieren aceptar ese protocolo que le estamos planteando. No estamos desalojándolos, estamos más bien planteándoles a que estemos juntos para accionar, para defender esa naturaleza, ese planeta que nos necesita a nosotros, así como nosotros necesitamos del planeta. Muchas gracias. Una pregunta más. En el caso de las comunidades donde se hace la elección del líder mayor en base a voto democrático,
pero no así a la vocación del líder. ¿Quiénes son responsables de mantener viva la cultura, la lengua, las tradiciones, si es que el líder no funcionaría como tal agente? Cuando hablas de líder, me estás hablando de la representación máxima, Gabriela. Sí, correcto. Ya. No, es que es como parte de un requisito para ser elegido como máximo representante de los gobiernos territoriales, es hablar tu idioma, es practicar tu cultura, es tener ese requisito que tú eres alguien representativo y de mucha personalidad para que tú seas el que tienes que representar. Y eso era desde el pasado. El PAMUK, que lo llamamos en la nación One Piece, era el más veterano, el que tenía visión, el que tenía grandes miradas. Ese era el representante. Y aquí en la nación One Piece es eso, el que tiene que representar a la nación, tiene que hablar su idioma, tiene que practicar su cultura y todos los demás para ser postulado, para ser representante de un gobierno territorial. Y si no fuera así, pues no se le recibe como candidato. Sí, porque él tiene que mostrar a la juventud que se tiene que dar seguimiento a este ejemplo, a esta imagen que está llevando su representante. Y eso está en el estatuto. Muchas gracias. Una pregunta. ¿De qué manera cada pueblo originario tiene participación en los derechos colectivos a nivel región Panamazónica? Perdón, ¿De no qué veo esa manera pregunta. cada pueblo originario tiene participación sobre los derechos colectivos a nivel panamazónico? Es, Bueno, yo sí preguntaría eso a la Panamazonía. Esa pregunta no lo podría responder, sino a la Panamazonía, porque no van todos los pueblos de la Amazonía a la Panamazonía muchas veces. He participado y no han ido todos los pueblos. No. Sería bueno seleccionar de manera equitativa para que todos los pueblos vayan a la Panamazonía. No. Y algo quiero agregar aquí, recogiendo de esta pregunta. Los gobiernos territoriales, cuando tienen que elegir a sus máximos representantes, no es que en una asamblea elijan, sino la nación One Piece lo que ha hecho es elegir por voto popular a su máximo representante. O sea, es como el voto universal, como elegir a los alcaldes, como elegir a un representante de una institución pública, ir a elecciones. Y eso ha sido por primera vez lo que hemos practicado los One Piece para elegir a nuestro actual PAN. No, sí. Muchas gracias. Si hay alguna otra persona que desee hacer una pregunta, por favor levantar la mano con la reacción del Zoom. Si algún achuar me quiere hacer una pregunta. ¿Qué organizaciones protegen y avalan los derechos colectivos de los pueblos originarios? ¿Qué organizaciones? ¿En qué sentido Como, organizaciones por indígenas? ejemplo, O... entidades que apoyen y protejan sus derechos que no pertenezcan a pueblos originarios. Ah, ya. No, yo puedo reconocer que hay muchos aliados que sí reconocen los derechos de los pueblos originarios, muchos aliados en el mundo. Entre ellos está la Iglesia Católica. En el Perú se ha hecho el IRI. Hace poco nosotros hemos estado luchando contra la minería ilegal, acá en el Santiago, en el territorio de One Piece. Y fue la Iglesia Católica, la Vicaría Apostólica de Jaén,
el que lanzó pronunciamiento, también ha sido los obispos amazónicos, también se han pronunciado, porque se está vulnerando el derecho al territorio, el derecho al agua. Los mineros ilegales lo que están haciendo es contaminar los ríos, porque están utilizando mercurio. Y el agua no solamente es para los huampís, sino estas aguas del río Santiago pasan al Marañón y del Marañón se va al Amazonas y del Amazonas se van hasta el Atlántico. O sea, no solamente somos afectados nosotros, sino otros pueblos que viven en las orillas de los ríos hasta llegar al Atlántico, son contaminados. Por eso es que defenderlos, y hay una gran alianza, porque nosotros los huampís, desde nuestra antigüedad, desde nuestros antepasados, hemos trabajado con aliados. Por ejemplo, cuando los mochicas nos venían a atacar para alimentarse de nuestros abuelos, hicimos alianza con el mono blanco, hicimos alianza con la ardilla, hicimos alianza con las hormigas, hicimos alianza con, con muchos seres, pero bueno, ganamos esa batalla. Igual estamos haciendo ahora, aliarnos con todos para poder hacer frente al sistema capitalista neoliberal que está destruyendo la naturaleza, que está saqueando la naturaleza, ¿no? Entonces hay que hacer juntos esa acción para poder frenar todo este sistema destructora. Muchas gracias. Hay una persona de Brasil que quiere hacer una pregunta. Deseemos. Eu não consegui compreender bem o que o senhor quis falar de direito sem consulta prévia. No, no entendí. A ver si alguien me puede traducir, por favor. No entiendo el Pregunta portugués. sobre... Ceres, por favor, ¿puedes repetir? Eu gostaria de compreender melhor o que o senhor Vraz quis dizer direito sem consulta prévia. ¿A qué se refiere sobre los derechos sin consulta previa? ¿A qué me refiero? Sobre los derechos sin consulta previa. A ver si me dejo entender. Para nosotros los huampís, la consulta previa es una puerta abierta para que ingresen las empresas extractivas. Porque si decimos al Estado que nos consulte, es como abrirle la puerta para que esta medida que están queriendo implementar se implemente. Porque no nos garantiza para nada, así digamos que no queremos esta medida implementar. Por eso es que no estamos de acuerdo con la consulta previa. Preferimos una autoconsulta, porque ahí se discute no el derecho de consulta previa, sino tener que discutir el derecho de consentimiento. Porque si no consiento yo, ¿por qué tienen que venir a implementar esta medida? Entonces no aceptamos el derecho de consulta, porque en el Perú esa ley de consulta previa no garantiza para nada. Para yo decir, no queremos que se implemente esta medida porque me va a afectar a mí como pueblo originario. No sé si con esto estoy respondiéndole. Sí, dice que sí entendí. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Tenemos todavía 5 minutos donde puedan no solo consultar, sino también dar su opinión respecto a lo conversado. Tem professor aqui que vai fazer uma pergunta que ele quer falar. Sí, otra persona de Brasil también. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que muitos daqui da nossa região, nós temos digamos, essa interrogação, né? Esse problema, essa dificuldade de entender sobre o crédito carbono, né? A lei mencionou sobre a consulta prévia, a gente percebe aqui, a gente vê
que várias das vezes a gente não tem essa consulta prévia, né? E eu gostaria de perguntar também se o crédito carbônico está envolvido também, né, dentro da territorialidade, perguntar se tem pontos positivos ou negativos. Né? Essa dúvida. Aqui no nosso Brasil, na nossa região, a gente percebe, no Amazonas, né? Tá? A gente tem essa dúvida, né? Várias das vezes é falta de informação. Então, mundialmente, a gente tem essa informação de que para uns o crédito de carbono é positivo, traz benefícios, e para outros não pode trazer benefícios. É disso que a gente está querendo perguntar em nome aqui do grupo aqui de Yaoretê, Brasil. Obrigado. Muchas gracias. Un ratito, profesor. La pregunta en sí, ¿nos las puede volver a repetir nuevamente, por favor? Perdón, Ana Gabriela, puedo explicarle a Raiz. La pregunta es acerca de los créditos de carbono, ¿no? Acerca de los créditos de carbono. Entonces, ¿qué cosas positivas tiene y qué cosas negativas? Porque ven ahí que para unos es positivo, pero para otros es negativo. Entonces, te están preguntando cuál es tu opinión al respecto. Sí, está bien. Yo estoy igual preocupado como él, porque para nosotros los One Piece no es favorable estos créditos de carbono, porque hay mucho negocio para esta gente que va a dar crédito de carbono, incluso hasta piratería. Hay piratas que van a venir a querer negociar con la comunidad, no con el pueblo. Y ahí va a empezar a dividir, porque el dinero divide. A nosotros nos encantaría que si se quiere dar estos créditos de carbonos, se diera a nivel de este pueblo originario en su conjunto, no por comunidades, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha piratería, pero también si tú no conoces todos estos requisitos y toda esta situación que es muy complicada, pues no vas a poder hacer nada. Tú sales perdiendo porque estos negociadores de créditos de carbono son más hábiles para ellos y no para generar economía para los que de verdad cuidan el bosque. Hay una preocupación muy grande, hay desconfianza, no estamos claros con esto nosotros y hay que cuidar eso, ¿no? Habría que trabajar juntos, todos los amazónicos, para ver cómo es que ellos nos dicen la verdad y decir cómo podemos negociar con ellos. Si no es eso, si no estamos claros, no podemos entrar a esta profundidad, porque esto es un río muy profundo donde podemos ahogarnos. Ajá. Quería preguntar a Ana Cristina. Ana Cristina, los profesores la entenderon a respuesta do Raiz? Entendeu sim. Ok. Le entendieron muy bien, Raiz. Está bien. Otra de las preguntas que ellos tenían, otra de las cosas que ellos decían, era de que ellos no tienen esa consulta, el derecho a consulta. Entonces, eso es positivo, eso es negativo, que no tienen esa consulta previa. Sí. Para nosotros los One Piece, la consulta previa es una puerta abierta, es una puerta que abre el Estado para que la empresa que quieren que implemente la medida pueda ingresar, porque no garantiza para nada lo que el convenio 169 sí te dice. O sea, le han sacado la vuelta, así se dice en Perú, le han sacado la vuelta al convenio 169 para hacer que la medida que quieren implementar sea fácil, ¿ya? Entre comillas, diciendo que se van a respetar los derechos de los pueblos indígenas para implementar esto, para ingresar
esa medida que quieren implementar. Por eso nosotros desconfiamos de la consulta previa. En Perú desconfiamos. Más bien sería una autoconsulta. Llamarle al Estado y decirle, tú no me hagas la consulta, yo me voy a hacer la autoconsulta y ustedes vengan y escuchen si quiere o no mi pueblo. Obviamente el pueblo no va a querer. Entonces pues has escuchado que no quieren, así que aquí no vengas a querer implementar la medida que tú quieras. Porque aquí el Estado lo que hace es para ganar ellos, no para ganar nosotros. Y eso es lo que hay que cuidar. Gracias. Muchas gracias. Y más que eso, quiero agregar algo, más que eso, hay que plantear el derecho de consentimiento. O sea, si yo no consiento, pues tú no ingresas acá. Más que el derecho de consulta, es el derecho de consentimiento. Gracias. Si no hubiera alguien más que quiera hacer alguna consulta o algún comentario respecto al tema, ya estamos yendo con la participación de nuestro invitado especial. Hello, Sydney. Chief here. Sí, Tommy James de Guyana. Yes, I've listened up to now, and your stories are very familiar. We are passing through the same issues that you guys have already passed through, maybe long before us. I have a lot of questions, or I have a lot of comments, which I'll not make right now, but my first query is, I heard earlier on you were talking about, our cultures being invaded by other cultures. We are using different things that are now coming in from the so-called developed countries and whatnot. And we are using this means here, this Zoom that we just spoke about. For me, as a leader, I would like to meet with you in person. I would like to see your face while you talk to me. And I would like you to look at my face while I speak with you as well on the very issues that are having a huge impact on indigenous peoples. Not only now, but for the future of indigenous peoples down the line. So I would have liked to see I would like to ask if there is a possibility that we can meet face to face. Secondly, I know the first thing we would talk about, how can we do that, because it will need financial resources to bring people together and whatever the implications would be there. The other question I would like to ask is there a possibility that this session, I guess it is recorded, is there a possibility that a short documentary could be made that we can share these documentaries, because we visit our communities, we visit our villages, because we are in the process of developing different policies and whatnot. So there is a chance for us to share your views through this documentary in the villages when we go out there. Because out here in some of the villages, you don't have access to Wi-Fi or internet. Although the government is boasting that they are putting systems in place, but how good it is. There is one person, there's another leader. He's not even hearing us. He's not even able to connect to where we are. I'm lucky to be able to connect, not from my house, but from another building where we are able to hear you. So you have these shortcomings. How can we overcome this to better understand what you guys are passing through there, what we are now facing at the bottom down here? Because definitely money is dividing us. We have had the first set of money delivered to our community leaders recently without a proper consultation or even consultation that we know as the word, as it means. We are getting another set of money. So the money now is filling the eyes of our leaders. So nobody is wanting to get up and say. So all of these things we need to know, or we need to discuss as indigenous people, so that we can chart
or we can chart a better future or a better strategies how we can deal with it. You are in another part of the Amazon. I am in another part of the Amazon down here as well. So we need to get together for me so that we can see what best we can do or what is the strategy that we will use, maybe not only for the Amazon, but for other indigenous communities across the globe. That is what I would like to ask. Thank you. Thank you. Voy a leer un poco la traducción que hizo la encargada. ¿Está ahí, señor Graves? Acá estoy, estoy escuchando. Ya lo he Ya. leído también, Ana Gabriela, Ya, muy bien. y puedo responderle. Sí, por supuesto que podemos vernos, podemos reunirnos, podemos, él, si se puede, él puede venir al territorio One Piece, o yo puedo irme a Guyana para conversar juntos. Y eso es lo que hemos pedido siempre los líderes indígenas. Yep. Porque por Zoom no es igual que hablar frente a frente para compartir experiencias. Pero eso no depende de nosotros porque nosotros no logramos financiamiento. Por ejemplo, cuando hace la siguiente pregunta y dice él, ¿no? Cuando dice él, hay una posibilidad que podríamos crear un documento de este video para que podamos compartir su experiencia con nuestras comunidades. Aquí también cuando visitamos los pueblos, porque estamos trabajando en procesos aquí, pero muchas comunidades no tienen conexión fuerte. Entonces, ¿cómo podemos continuar lidiando con estos desafíos de dinero, conexión? Dinero obviamente nos está dividiendo, justo recibimos dinero sin consulta previa y está afectando a nuestros líderes. Entonces tenemos que continuar dialogando para que podamos trabajar juntos para nuestros pueblos. Totalmente de acuerdo. Yo plantearía a los organizadores cómo es que, para que no quede solamente en estos encuentros formativos temáticos, sino cómo hacer que se hagan más acciones, pero acciones que vayan en territorio. Para estos encuentros entre líderes sería como un acuerdo final que se podría tener. Es una sugerencia que estoy haciendo sobre esta pregunta, sobre esta preocupación que tiene ese compañero de Guyana. Y por supuesto, si habría recursos, podemos encontrarnos. Nosotros, yo presido una plataforma de autogobiernos territoriales, mi estimado hermano. Plataforma de autogobiernos territoriales sociales en 9 países, donde está Brasil, donde está Ecuador, donde está Perú, donde está Bolivia, donde está Nicaragua, donde está México. Entonces vamos a tener un encuentro de autogobiernos territoriales en marzo del próximo año en México. Podríamos estar en contacto para ver cómo es que podemos encontrarnos allá para seguir trabajando juntos y hacer más efectivo nuestro diálogo que estamos haciendo ahora. Eso puedo yo decirle al compañero de Guyana. Muy bien. Sí me entendió, ¿verdad? Yeah, thank you. For now, that's it. Yeah. Thank you very much for the response. Visha Antukhe. Está bien. Bueno, No me entendió. Estoy hablando en One agradecemos Piece. mucho por las preguntas, las consultas hechas a nuestro invitado especial. Espero todos hayan podido tener la respuesta anhelada, como quien dice, y hayan podido enriquecerse con este compartir, ¿no? Quien dice un gran sabio y líder indígena reconocido, y gracias a Dios lo tenemos aquí presente y su expresión ha sido muy buena. Entonces eso quiere decir que vamos por buen camino acompañados de alguien arriba. Le cedo la palabra al padre Pablo. Sí. Quiero Pues muchas agradecer a Ana Gabriela, antes que Perdón. terminen. Padre, quería agradecer a todos ustedes. Ana Gabriela, mis saludos a la profesora Lucy Trapnell, porque ella fue el que me contactó. Quisiera hacerle llegar mis saludos y voy a estar permanentemente en comunicación con ella. Ustedes tienen mi contacto y pueden proporcionar al padre y al obispo para estar en comunicación, padre. Muy Claro. amable, muy buenas tardes. Muchas gracias, Raiz. Realmente era lo que necesitábamos para poder ahora
abordar, ¿no? Los 4 temas ya de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que como como ustedes saben, son el de la creación de materiales bilingües. Después está el AICLE. El AICLE significa la ayuda para integrar contenidos de lengua extranjera. Quiere decir de que son contenidos que van a ayudar a los profesores, que van a las comunidades indígenas. Ellos no hablan, ¿no? La lengua indígena, pero pueden realmente interactuar interculturalmente. O sea, ese también es otro tema que vamos a dar, el AICLE. Después está el calendario ecológico, el calendario propio, ¿no? Y luego también la revitalización lingüística. Entonces hemos tenido todo esto, vamos a tenerlo, vamos a desarrollarlo, pero queríamos una introducción como esta, ¿no? Como la que Ray Pérez, que no se considera un licenciado, es un experto en los pueblos originarios, ¿no? Como lo hemos visto realmente y lo hemos sentido. Esto era lo que necesitamos porque, como él dice, ¿no? Tenemos que hablar de derechos también colectivos, territoriales. Sin territorio, pues no se puede hablar de educación, no se puede hablar de salud, en fin, de todas esas dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, era importante esto, ¿no? Era importante, digamos, tener esta presentación de Ray Pérez. Le damos muchísimas gracias. Quisiera también agradecer a todas las personas que han estado ahí detrás de las cámaras ayudando. La hermana Lisette Escárate, que ha estado viendo un poco lo del Zoom, ¿no es cierto? También a los intérpretes está la profesora Zulma, que ha estado haciendo la traducción del español al portugués. Después también a Sidney Stewart desde Guyana haciendo la traducción del español al inglés. Y también nos ha estado ayudando a Luciana también, ¿no? Para que tengan la grabación en portugués. Y por supuesto, muchas gracias Ana Gabriela, que es la que ha estado como anfitriona de todo de todo este evento. Sí, Ana Gabriela. Sí, Te dejo en este entonces. espacio, por favor, recordar que es para agradecer a nuestro invitado especial, pero no se vayan a retirar, que tenemos avisos para las Reiva en base a las sesiones que vienen la siguiente semana. Y una foto. No, aviso. Si el señor Leis tiene que retirarse por algún motivo, o si también les gusta, pues puede acompañarnos hasta el final. Está con su micrófono apagado. Muchas gracias. Yo tengo que despedirme porque tengo que hacer otras actividades. Agradezco a todos y a todas. A A ustedes, mis muchas hermanos gracias. Achuar que estaban escuchando también. Un gran abrazo y muy buenas tardes. Buenas Hasta tardes. pronto. Hasta Gracias. pronto. Bueno, ahora sí, vamos con nuestro tema. Voy a compartirles pantalla brevemente, ya que una de las cosas que nos sugirieron fue el tema de tiempo. Entonces, depende de ustedes la asistencia ahora para poder cumplir con nuestros tiempos también, ¿no? Bueno, el padre Pablo ya mencionó un poco acerca de que este tema era iniciar o como apertura para los encuentros formativos, que ya la próxima semana iniciamos el 8 con diseño de materiales E y B. Entonces, aquí los presentes ya saben a qué módulo se han inscrito, cuántas personas son y de qué rey. Hay un módulo que creo que el hermano Tiberio también está presente y otras personas que se inscribieron al módulo de revitalización, que esto lo vamos a ver en la reunión de comisión ampliada, la modificación que se ha hecho, pero por motivos de urgencia tengo que informarle hoy porque la sesión que estaba prevista para el miércoles 17 va a ser en vivo este sábado 6, debido a que la profesional se le ha presentado un inconveniente de trabajo. Entonces, para no perder su conocimiento profesional, hemos tratado de adecuar un poco el tema de los tiempos. Por el momento están inscritos para poder participar el sábado la Reiva de San Antonio de Lomerío, que está ahorita como responsable el profesor Pocoena.
Y el hermano Tiberio, yo acabando la reunión, voy a volverme a comunicar con él para explicarle un poco la modificación y también con las otras personas que están sueltas en cada reiva para saber quiénes disponen de este tiempo para explicarles el motivo y los horarios que se va a llevar a cabo este sábado 6 la reunión en vivo con la licenciada Karina. Este cronograma del mes de abril se lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp. Nuevamente los voy a compartir el día de mañana y el sábado para que no perdamos un poco el hilo de las fechas, porque sé que a algunos se deja entrepapelado el calendario, las fechas y me han estado preguntando nuevamente. Entonces, para que podamos estar todos asistiendo a las sesiones. Porque ustedes saben que este año queremos hacer certificar con valor curricular los calendarios, por lo tanto necesitamos cumplir con el requisito de asistencia del 100% de los módulos, ¿no? Cabe recalcar que sabemos que por temas climatológicos algunas rivas no pueden tener la conectividad, pero se va a hacer un trato de retroalimentación para saber si han visto la grabación, cómo les ha ido con el conocimiento explicado de la sesión, entre otros, porque se trata de eso, ¿no? De adquirir conocimientos para que ustedes lo implementen en su territorio. Si no hay otro aviso, creo que el más importante de parte del comité IB es esta modificación del módulo de revitalización que estaba previsto la primera sesión para el miércoles 17, que se haría pasado mañana a las 9 horas de Brasil, Bolivia, Guyana, o a las 8 horas de Colombia, Perú, Ecuador. De todos modos, como les comenté, al acabar la sesión, voy a comunicarme con las personas inscritas en estos módulos para volver a pasarles esta información. Padre Pablo, si usted tuviera algún aviso. No, ya. eh, ninguno, gracias. Quisiera aprovechar para preguntar si está el profesor Anderson presente. Presente, señorita, presente. Sí, lo Un escucho un gusto, de verdad. poquito bajito. Padre Pablo, ¿puede escuchar bien al profesor Anderson? Muy bajo. Señorita, presente. Presente, señorita. ¿Ahora? Sí, ahora sí un poquito bajo, pero le escucho. En el caso de las reivas, todas van a tener el formulario de Excel para que ustedes controlen la asistencia con sus responsables, pero en el caso de usted, profesor Anderson, vamos a tratar de hacer la asistencia al final de cada sesión de los que se han inscrito, porque la verdad que le agradecemos bastante sus inscripciones porque son muchas escuelas, son casi 70 personas solo de su lista. Sí. Entonces vamos a ver de qué manera podemos Sí. hacer ese control, ¿no? Para emitir correctamente los certificados. Perfecto, señorita. Con mucho gusto. ¿Me pudo entender? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, creo que con eso, si es que no tiene algo más, Padre Pablo, estaríamos cumpliendo con el tiempo, acabando con los 3 minutos para la foto final. Por favor, pediría que todos habiliten sus cámaras. Lizeth. A ver si abrimos todas las cámaras, por favor, aunque sea un minutito. Pues. Hermana Lizeth, ¿me ayuda? Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Esperemos que seamos así también en las sesiones. Y ánimo. Dios los bendiga y los cuide. Y cuídense de las tormentas que están en la Amazonía, por favor. Bien. Estamos tomando fotografía, ya les avisamos para que no se vayan a retirar todavía y no apaguen sus cámaras, por favor. Nos demoramos un poquitito porque son muchos, gracias a Dios.
Esperen, y eso también va a ser registro también de asistencia, así que les agradecemos que no se registren. Algunas o algunos son muy tímidos. A ver, solamente es un minuto. Ya, estamos. Muy Freddy, bien, muchas estaba gracias. levantando la mano, no sé si Freddy tiene alguna pregunta. Ah, Ninguna. ¿ninguno? Nada. Sí, Bueno, nada. Sarikayma. ¿Quién? Sarikayma. ¿Quién? Muy bien. Muchas gracias.